tenemos en primer lugar a poner sobre la mesa un poco cuál es la situación, ¿no? Bueno, principalmente hemos tenido esa operación que Estados Unidos e Israel califican de limitada, ¿no? Que es bastante importante a pesar de que pueda decirse que es limitada, porque ha supuesto la toma del paso de Rafah. Entonces, esto era uno de los objetivos realmente reales por parte de Israel dentro de la operación de Rafah. Digo reales porque, bueno, en general, eh, Israel venía a decir, ¿no?, que el objetivo era terminar con Hamas, pero no tiene capacidad, es decir, no tiene manera realmente de conseguir ese objetivo y es lo que venía diciendo Estados Unidos y es lo que venían criticando respecto a la posibilidad de realizar esa operación militar. Pero sí que había ciertos objetivos que podemos considerar más reales, más realmente que pueden alcanzar el ejército israelí, y eso era la toma de esa frontera, porque es una frontera que es con Egipto y que por lo tanto tiene ciertas particularidades, ¿no? El otro día hemos publicado un artículo precisamente sobre esto, la relación entre Egipto y Gaza, que podéis encontrar en la web. Aprovecho, Y lo claro, paso por el chat. vale, perfecto. Pues bueno, eso es la cuestión de ese paso de Rafah, que evidentemente tiene una gran importancia porque es el lugar por el que más ayuda humanitaria pasa de toda la franja de Gaza. Hay muy pocos pasos abiertos. Estos días solo estaban abiertos el paso de Rafah y el paso de Karen Salom, y ahora mismo ambos estarían cerrados. Por lo tanto, ahora mismo no estaría entrando ayuda humanitaria en Gaza, salvo por aire, por los paquetes que envían con los aviones. Entonces, una situación que sabemos que humanitariamente es una situación de hambruna que ha creado el ejército israelí. Lo han preparado ellos realmente. Entonces, era importante la cuestión de la toma de control del paso de Rafah, y también de manera como siguiente paso, ¿no?, que podría llevarse a cabo, sería la toma de lo que se conoce como el corredor de Filadelfia, que es inmediato al paso de Rafah. El corredor de Filadelfia es un trozo de tierra que precisamente supone el corredor inmediato, ¿no? Es decir, lo que permite controlar esa frontera entre Egipto y la Franja de Gaza. El corredor de Filadelfia estuvo bastante en discusión cuando por primera vez Israel abandonó la Franja de Gaza en 2005, cuando llevó a cabo su salida unilateral, porque sí que planteaban la posibilidad de mantener tropas en el corredor de Filadelfia. Al final llegaron a un acuerdo con Egipto precisamente para controlar esa frontera, de manera que Israel siempre ha tenido poder de veto sobre lo que entra y lo que sale de la Franja de Gaza, al poder decidir sobre ese pequeño territorio, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo eso ha cambiado. Al hacerse con el control de ese paso, ahora mismo Egipto ya no tiene muchísimo menos poder de decisión y de influencia sobre lo que se hace, y por lo tanto Israel tiene una mayor responsabilidad en ese sentido. Y ahora mismo lo que tenemos es una situación en la cual, pues, como decía, prácticamente no puede entrar casi ninguna ayuda humanitaria. El paso de Kerem Salom, que ese está en la frontera israelí, ese en principio se iba a reabrir, porque se lo había exigido el presidente Biden a Netanyahu en una llamada de ayer, pero según otras informaciones, a pesar de que ha habido esa promesa de reabrir el paso de Kerem Salom, de momento no se ha abierto. Este se cerró el día lunes, si no recuerdo mal, domingo lunes, cuando se produjo ese conflicto con respecto al acuerdo de alto al fuego, ¿no? Lo que ocurrió en ese momento es que, bueno, las negociaciones ya estaban realmente siendo saboteadas por el propio gobierno israelí, especialmente por Netanyahu. Lo dijo la prensa israelí, que el oficial que estaba filtrando información a la prensa israelí era Netanyahu realmente. Esto lo reveló la prensa israelí, como digo,
Y eso es lo que, bueno, lo que muestra realmente es que Netanyahu está intentando sabotear las negociaciones y lo que quiere llevar a cabo es esa operación militar. Entonces, cuando el lunes lo que decidió hacer Hamás para romper ese impasse, porque además Israel se negó a ir al Cairo, retiró su delegación y por lo tanto no estuvo en las negociaciones que se produjo ese fin de semana. Al no estar en las negociaciones, el acuerdo que aceptó Hamás, necesariamente Israel no participó de esas negociaciones. Entonces, apareció Hamás diciendo que aceptaban el acuerdo, que era muy parecido al anterior que había puesto sobre la mesa Israel. Israel lo rechazó y utilizó después un ataque que había realizado Hamás como excusa. Es decir, tenemos que Israel ha estado bombardeando sin parar Rafa, pero cuando Hamás ha respondido atacando a tropas concentradas en la frontera en Keren Salom, porque en Keren Salom se están acumulando tropas. Eso es algo que se puede ver por satélites, es algo que se conoce, es algo que sabe la propia prensa israelí, y es decir, hay concentración de tropas, de tanques, de blindados, y lo que hizo Hamás es atacar a esas tropas y mató a 4 soldados, de hecho. Esto es algo que se sabe por la prensa israelí y por lo tanto era obvio, es claro que lo que hicieron es atacar un objetivo militar, no atacaron al corredor de Kerem Salom. Pero con esa excusa, Israel, por un lado, cerró el corredor de Kerem Salom y por otro lado, además, acusó a Hamás de estar saboteando los acuerdos. Y con esa excusa es como cuando inició la operación militar el día martes, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, entonces ahora misma situación. Seguimos con esa situación de tensión, ¿no? De si habrá un acuerdo o no, en la cual esto viene explicado en buena medida por el gobierno de Israel, por la posición interna del gobierno de Israel. Porque Netanyahu se encuentra en que, por un lado, tiene a un sector del gobierno que son los de Unidad Nacional, ¿no? Que son los sectores que se unieron por la guerra al gabinete, que sí que apuestan por un acuerdo de alto al fuego, porque dicen que es la única manera de liberar a los rehenes. Claramente es así, ¿no? Y hay protestas bastante fuertes en las calles, presionando. Y después también está la propia posición de Estados Unidos, que también es favorable a ese acuerdo de alto al fuego. Y después hay otro sector que es el que representa Ben-Gvir y Smotrich, es decir, los sectores fascistas del gobierno, que básicamente quieren que se lleve a cabo sí o sí una operación militar. Y amenazan al gobierno, a Netanyahu, al primer ministro Netanyahu, con que si no se realiza esa operación, ellos abandonan el gobierno. Esto es importante porque, si bien el gobierno se podría mantener en pie a pesar de que ellos se salieran, Netanyahu se quedaría sin mayoría se quedaría sin su mayoría original. Con esto me refiero a que los sectores de Unidad Nacional que son contrarios a Netanyahu pero se han unido a él por la guerra, podrían tirarle. Podrían forzar un adelanto de elecciones si él pierde el apoyo de Smotrich y de Ben-Gvir. Eso, por lo tanto, obliga a Netanyahu a intentar buscar una fórmula en la cual mantener a estos dos sectores contentos, ¿no? Porque a él le interesa que no haya un adelanto electoral porque perdería las elecciones. Porque ahora mismo es un primer ministro muy impopular y es un primer ministro al que le piden que en cuanto se acabe la guerra, dimita. Por lo tanto, la posibilidad de que la guerra termine para él es un resultado negativo. Un resultado que seguramente le obligaría o a adelantar elecciones o a abandonar el cargo. Entonces él lo que está intentando es alargar, ¿no? En este sentido yo creo que lo que se está dando ahora mismo es que Netanyahu está intentando utilizar la presión militar para dejar la impresión entre el público israelí y dentro de su coalición de que él ha forzado el alto al fuego mediante las operaciones.